Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Quiroz Mendoza, soy licenciada en psicología, maestra en psicología clínica y de la salud. El enfoque con el que estoy trabajando es la terapia cognitivo-conductual. El creador de este enfoque es Aaron Beck, quien propone que todos nuestros malestares emocionales tienen que ver con todo el bagaje cognitivo que nosotros cargamos y que ese es aprendido desde que somos pequeños. Él propone lo que es la tríada cognitiva. La tríada cognitiva es la percepción, bueno, lo tenemos aquí en este triangulito, es la percepción de nosotros mismos, del futuro y del mundo. Uh-huh. Esto, obviamente, esta percepción o esta interpretación va a tener que ver mucho o va a venir más bien de nuestras creencias, como les comentaba hace ratito, que vamos formando desde pequeños, principalmente desde nuestros cuidadores. Esto afecta a nuestros pensamientos y al mismo tiempo a nuestras emociones. Se basa en 10 principios. El primero es se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteada en términos cognitivos. Es justamente lo que decíamos hace ratito, tiene que ver, está directamente con la tríada cognitiva, que todo lo que tenemos aquí en la parte cognitiva, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias nucleares, eso es lo que va a tener que ver en la forma en cómo nosotros vamos a percibir las situaciones que se nos presentan. Estas situaciones, dicho sea de paso, pueden ser reales o pueden ser también de fantasía, ¿no? Pueden ser incluso físicas, o sea, pueden ver si puede haber, por ejemplo, un problema de salud y de qué forma yo voy a interpretar esa enfermedad. Puede haber una fantasía, no sé, tener en mi imaginación algo que puede pasar, eso puede ser también este, eh, tomado en cuenta como una situación que me puede generar un malestar emocional. El segundo principio es tener una sólida alianza terapéutica. Es decir, que desde que llega mi paciente a sesión, mi compromiso es brindarle la confianza para que él pueda abrirse y pueda decir toda la problemática, eh, pues sí, sin pena y sin quedarse con información. Esta alianza terapéutica generalmente pues tarda, no sé, entre 1 o 2 sesiones en lograrse, y a veces hasta 3, pero lo ideal es de que se logre desde la primera sesión, ya que si no se logra desde la primera sesión, pues simplemente el pacientito puede ya ni regresar. Uh-huh. Se le explican al paciente estos puntos porque incluso, pues bueno, tiene que estar él siempre también comprometido con cada uno de ellos. El tercero es tener una colaboración y participación activa. Esto es de ambos lados, desde el terapeuta y el paciente. En mi caso, por ejemplo, elaboro con los pacientes el contrato terapéutico para llevar a cabo este punto, ¿no? Y aquí es donde yo les hago ver en qué puntos puedo yo comprometerme y en qué puntos ellos deberán comprometerse para lograr mejores resultados terapéuticos. Este tipo de enfoque está orientado también hacia objetivos y está centrado en problemas determinados. Es decir, generalmente nos situamos en la situación detonante, ¿no? Por ejemplo, si hoy mi pacientito vino porque, no sé, me comenta, y tengo el último pacientito que tuve hace un momento, ¿no? Que intentó quitarse la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues obviamente dentro de los objetivos que voy a tener, pues es encontrar qué creencia, bueno, encontrar sus creencias centrales más bien, para ver qué fue lo que lo llevó a tener ese comportamiento. Pero me voy a centrar específicamente en ese, porque ese fue el motivo de consulta, el que lo trajo a sesión el día de hoy. Uh-huh.
Se destaca el presente porque generalmente le preguntamos qué es lo que está viviendo en el momento. Es en lo que nos centramos. Sin embargo, también pues no hay que dejar de lado la parte de la infancia, ya que recordemos, como hemos estado diciendo, las creencias centrales están formadas desde la infancia. Y uno de los objetivos de la terapia cognitivo-conductual es cambiar las creencias centrales que traemos negativas por creencias centrales alternativas, que sean positivas. Este tipo de enfoque, pues también es educativo, perdón. Generalmente se le explica al paciente acerca de lo que es el trastorno, de la disfunción que trae, que presenta, perdón, y se le enseña, sobre todo aquí es algo bien importante, se le enseña a ser su propio terapeuta, que en el momento que él se sienta vulnerable en determinada situación, pues hay que poner mucho ojo y que ponga en práctica las técnicas o las herramientas que se le han proporcionado durante las terapias para que él mismo pueda ser su autoterapeuta, ¿no? Entonces, eso también es válido y también es muy bueno. Esto, pues, más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero se lleva a través de reestructuración cognitiva, y algunas otras técnicas muy buenas. El séptimo principio es que esta terapia es limitada en tiempo. Es decir, no podemos iniciar un proceso terapéutico sin que nuestro paciente sepa cuántas sesiones se van a llevar a cabo. Ajá. Se le puede decir que puede ser una más, una menos probablemente, por el caso de que algo llegara a presentarse, ¿no? De ahí en fuera se le dan las sesiones aproximadas que llegan a ser, no sé, un mínimo de 5 a 8 sesiones con un máximo de 18 a 20 sesiones, dependiendo la gravedad del trastorno o de la situación que se presente. Además, también se le explica la duración de cada sesión, que va más o menos alrededor de 50 a 60 minutos. Todo el proceso terapéutico tiene una estructura, es decir, desde que yo decido atender al paciente, yo ya sé las técnicas, las herramientas, el tiempo, todo lo que vamos a emplear de acuerdo a los objetivos que planteamos desde un inicio. Y de acuerdo a las herramientas, pues. El noveno principio dice que ayuda al paciente a identificar y a evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales. Uno de los primeros pasos y que bueno, obviamente es de los más importantes, dado que pues es el proceso desde lo cognitivo, y les voy a enseñar el formatito, porque aquí lo tengo, por ejemplo. Es enseñar a evaluar los pensamientos y comportamientos disfuncionales y se hace en terapia a través de un formato, aquí está, a través de este formatito. Se le enseña en primera cuál es el pensamiento automático, ¿no? Se le enseña cómo identificarlo, cómo evaluarlo y luego se le enseñan también los comportamientos, bueno, a identificar los comportamientos disfuncionales que puede tener al presentar ese pensamiento automático, disfuncional. Cuando nosotros le enseñamos a usar este formato, le pedimos que aquí registre su pensamiento automático. En esta parte la distorsión, que más adelante vamos a explicar qué es la distorsión cognitiva, y aquí en este apartado el pensamiento alternativo, que por obvias razones, aquí estamos hablando de un pensamiento distorsionado, automático, negativo, y aquí estamos hablando de un pensamiento alternativo. Este me va a generar tranquilidad y este me genera hoy en día un malestar emocional. Bueno, y dicha terapia pues se lleva a través de varias técnicas y las vamos a describir un poquito más adelante, por favor. Bueno, pues como hemos comentado, se basa en la parte cognitiva y su modelo a seguir es el ABC. El primero nos presenta lo que es la situación.
Ajá, aquí, bueno, dice que son hechos externos. Sin embargo, como ya comenté hace ratito, a veces pueden ser también otro tipo de hechos. O sea, no solo lo que viene del exterior, sino también lo que pasa en mí. Eso puede ser una situación detonante. Ujú. Pero bueno, aquí vamos a poner como ejemplo este hecho externo, que es terminé una relación amorosa. Esa es la situación detonante. ¿Qué pensamiento automático, pum, me pasa por mi mente? Decíamos, los pensamientos automáticos negativos, disfuncionales, es nadie más me va a querer por feo. Sabemos que eso no es una realidad, pero para nuestro paciente en este momento está siendo una realidad. Y la emoción que le produce es me deprimo, me enojo, me da ansiedad. Esto, pues, si nos damos cuenta que ya nos está causando un problema, ¿no? Estas son las distorsiones cognitivas. Aaron Beck propone estas, ¿no? Dice así, el pensamiento de blanco o negro o todo o nada. Pues, básicamente aquí lo dice. Cuando nosotros escuchamos al pacientito que se expresa diciendo todos dicen que no sirvo para nada, ¿no? Es que nada es bonito en mi vida. Estamos hablando de una distorsión cognitiva. Sin embargo, se trata con reestructuración cognitiva. Al preguntarle, ¿estás seguro que nada? A ver, trata de recordar si no hay algo en tu vida que te haya salido bien. ¿Estás seguro que todos te dicen que no sirves para nada? Trata de recordar si alguien te dijo, oye, qué bien te sale eso, ¿no? En alguna etapa de nuestra vida nos lo han dicho, solo que nos hemos acostumbrado a escuchar y a tener presente generalmente este tipo de distorsiones. El pensamiento catastrófico futurista. Cuando nosotros escuchamos al paciente que dice, no, es que no, ya me vi, ya reprobé en mi examen, ya reprobé. Y entonces eso genera también muchísima angustia, ¿no? Porque ya estamos viéndonos con el resultado reprobado en el examen. Esa es otra distorsión cognitiva. Magnificación de lo negativo y minimización de lo positivo. Pues sí, justamente es eso, ¿no? O sea, en una, no sé, en una exposición de clase, me pudieron haber celebrado 10 compañeros. Oye, qué bien estuvo tu exposición, ¿no? Sin embargo, hubo uno que me dijo, oye, pero no estás hablando de tal tema, yo creo que te faltó, yo creo que tu exposición estuvo incompleta. Entonces, yo estoy magnificando lo negativo porque gracias a un comentario negativo, estoy minimizando 10 que me hicieron positivos. Entonces, tanto me estoy enfocando en lo negativo que eso ya me está causando una ansiedad, una angustia y está alimentando tal vez una creencia nuclear que yo traiga de no sirvo para nada, ¿no? Lectura de la mente. Adivinar, por ejemplo, que otras personas, igual voy a poner como ejemplo en la misma exposición, si alguien le pidió el lápiz, un compañero le pidió el lápiz a otro compañero, inmediatamente yo que estoy exponiendo, me pasa por mi mente el pensamiento automático y la distorsión cognitiva que dice, ya me están juzgando, ya me están diciendo que no sé, ya están diciendo que no sé, o algo así, ¿no? Pero ahí lo que estoy haciendo es eso. Estoy dando por hecho que lo que yo estoy pensando, eso es mi realidad, la lectura de la mente. Amplificación de defectos. Bueno, tiene mucho que ver también con la magnificación de lo negativo y minimización de lo positivo. Lo mismo, ¿no? Si mi cabello no me gusta, ya por eso digo, no, soy horrible, soy fea, ¿no? Aunque todo lo demás diga, no, pues no está uno tan mal, ¿no? Pero ya por una cosa que no nos guste, estoy magnificando los defectos. Filtro mental, igual tiene mucho que ver con lo anterior, solamente filtramos lo negativo, lo negativo, lo negativo, y lo positivo realmente lo vamos dejando de lado. Personalización, todo me lo tomo personal, todo me lo tomo yo. Es que lo dijo por mí. Ay, es que esa persona está hablando pura indirecta, cuando ni siquiera saben
de mi vida, ¿no? Pero yo me lo estoy adjudicando, eso es la personalización. Afirmaciones hipotéticas, aquí entran los deberías, los tengo que, ¿no? Es que yo tengo que ser como mi mamá, quedarme en casa, guisar, y pues ya una vez que estoy casada, pues ya, portarme bien y quedarme en casa y no salir a trabajar, ¿no? Bueno, un ejemplo, el debería, pero si salgo, ya me está causando un conflicto emocional tremendo, porque entonces ya no estoy cumpliendo las expectativas de mi familia. Y digo, híjole, es que le estoy fallando a mi madre, cuando realmente ni siquiera es así, ¿no? La sobregeneralización, igual, esa se parece mucho al de blanco, negro, todo y nada, sobregeneralización, o sea, o yo generalizo, ¿no? Todas las personas piensan que yo soy una inútil, un ejemplo, ¿no? Rotulación o etiquetaje. Igual, aquí es cuando decimos o traemos nada más la idea de decir, o nuestra creencia de, es que soy inútil, ¿no? Y es que sí, pues dicen que soy inútil, entonces pues no sé hacer las cosas, ¿no? Pues básicamente eso es la rotulación o etiquetaje. Bueno, estas son algunas distorsiones cognitivas. Cuando nosotros estamos atentos en nuestros pacientes, perdón, escuchando a nuestros pacientes, hay que estar muy atentos de estas frases. Como les decía, esta terapia se basa en las creencias. Sobre todo aquí en las número 1, que son las creencias centrales. Estas son las que, como les comentaba, traemos desde chiquitos. Aquí puse un pequeño ejemplo, que es un pequeñín, que se le cayó por aquí algo y entonces su mamá lo está reprendiendo y le está diciendo, ya viste, no puedes hacer absolutamente nada bien. Todo te sale mal, eres un inútil, ¿no? Y esto, pues obviamente va creciendo él con esa idea, porque aparte se lo dijo una persona importante en su vida, entonces esas tienen muchísimo peso. Ahora imagínense que lo venga diciendo muchas veces en el transcurso de nuestras vidas, pues por supuesto que se va quedando aquí, ¿no? Esto obviamente también se va o se manifiesta en las creencias intermedias. En las creencias intermedias se manifiesta a través de la actitud, presunción y regla. Así es como lo propone Beck, ¿no? Por ejemplo, en la actitud sería algo así como ser inútil es terrible, ¿no? Ser inútil es terrible. Eso ya lo va a traer aquí marcado de entrada en su actitud. Va a traer una actitud de, no, ser inútil es terrible, ¿no? Y luego va a tener una presunción, son supuestos, va a tener una presunción que dice, bueno, tal vez si intento ser como mi madre, pues entonces, pues voy a lograr ser mejor persona, ¿no? Pero ahí pues ya se va a ser autoexigente también y tal vez se va a exigir en cosas que pues él, no sé, le sea un poco complicado, pero pues al final pues él logre autoexigirse en un nivel muy alto, ¿no? Y sí, pues sí, se hace esa regla, la regla del tengo que ser o debo que ser, y acuérdense que eso lo hablamos anteriormente y es una distorsión cognitiva. Estas creencias centrales e intermedias las conocemos nosotros con los pensamientos automáticos, que al final eso siempre es como que lo más superfluo, dicen, es la capa más visible, valga la expresión, ¿no? Es lo que nosotros podemos escuchar del paciente, ¿no? Estos pensamientos automáticos se dan así en forma de pensamiento, bueno, verbal o como imagen. Entonces, también es importante cuando les preguntemos qué pasó por tu mente, es también, pasó alguna imagen por tu mente, porque también eso es muy importante. Cuando se presentan estos pensamientos automáticos, tenemos reacciones, como comentamos desde un inicio. Una de nuestras reacciones, pues, es la emocional, cómo me siento, triste, enojo, irritable, celoso, humillado, molesto, ¿no? Y obviamente eso tiene una consecuencia que es en lo conductual, en el comportamiento. ¿Qué me lleva a hacer esta sensación de tristeza, enojo? Y luego en lo fisiológico,
si me causa taquicardia, si me causa sudoración, si me causa, no sé, dolor de estómago, dolor de cabeza, etcétera. Como psicoterapeuta cognitivo-conductual, nosotros tenemos que estar muy atentos a las distorsiones cognitivas, que ya las explicamos hace ratito. Tenemos que estar también muy atentos a las conductas, a las actitudes que tienen los pacientitos. Aquí en este ejemplo que puse, por ejemplo, podemos ver la cara de la mamá, que es como que la más preocupada, la más angustiada de la situación. El papá como que no le importa. Y los hijos, bueno, pues si a papá no le importa, pues a nosotros creo que tampoco, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy atentos en eso también para llevar a cabo una conceptualización cognitiva adecuada. Los cambios en el afecto también son importantes. En este enfoque, a lo que se refiere esto de los cambios en el afecto es, dicen, por ejemplo, puede estar el paciente platicando algo muy emocionado, y de pronto a su mente venga algo, y entonces esa emoción de alegría y de estar así fluyendo, lo detenga y de pronto, pues diga, ya, hasta ahí quería platicar, ¿no? Eso es un cambio en el afecto. ¿Qué pasó en ese momento por su mente para que dejara de hablar en la forma en cómo estaba hablando? Y esta es la conceptualización cognitiva. Nosotros en ella podemos hacer como un pequeño resumen, un breve resumen de lo más importante en la vida de los pacientitos, y a partir de esto, entonces sí, ya se hace el plan de intervención, pues se plantean los objetivos y se determinan las técnicas que se van a usar, ¿no? De rapidísimo vamos a explicar el contenido de la conceptualización cognitiva. Bueno, pues se llena con los nombres del paciente, el diagnóstico obviamente una vez que se tenga, la fecha. Los datos relevantes de la infancia, pues igual aquí son de con quién vivía, cómo era la relación con sus padres, con sus hermanos, cómo fue criado, si hubo algún fallecimiento mientras él estaba en esta etapa, no sé, que haya tenido algún accidente, algún abuso sexual, algún tipo de abuso en general. Aquí nosotros ponemos también mucha atención a lo que son las heridas de la infancia, ¿no? Que son traición, humillación, ay, ahorita se me fueron las otras, pero bueno, aquí ponemos mucha atención a lo que son todas las heridas de la infancia. Tenemos también la parte de las creencias centrales. Aquí también tenemos que, híjole, no se nos tienen que pasar, porque recordemos que esto es nuestro punto central, es lo que vamos a cambiar. Es decir, si nuestro pacientito trae la creencia central de soy un inútil, esa se va a cambiar. Y entonces cuando finalice la intervención terapéutica, en vez de decir soy inútil, tendrá que decir soy muy bueno para hacer muchas cosas. Todos tenemos defectos, pues, soy ser humano, pero también así como tengo cosas negativas, tengo más cosas positivas. Eso, aquí es donde vamos a trabajar. La parte de presunciones, creencias, reglas condicionales, aquí es donde entran lo que son las creencias intermedias, lo que les platicaba hace ratito. Y por acá tenemos las estrategias compensatorias. Las estrategias compensatorias, es como su nombre lo dice, es lo que hace el paciente para lograr sobrevivir a su creencia central, que le está causando muchos conflictos emocionales. Por ejemplo, puede ser, no sé, una personita que tenga fobia, ¿no? Fobia social. Como le da mucha pena exponerse en público, pues lo que hace es aislarse, ¿no? Entonces, una estrategia compensatoria es, si su creencia central es no valgo nada y por eso le da pena exponerse en público,
Entonces no valgo nada, por eso me aíslo, ¿no? No le intereso a nadie, por eso me aíslo. A nadie le interesa lo que yo piense, por eso me aíslo. Un ejemplo, ¿no? Pero es lo que puede llevar a cabo el paciente para sobrellevar su problema. Esas son las estrategias compensatorias. Esas que lo hacen sentir mejor. Digo, dentro de lo que cabe. Y bueno, lo que les comentaba también que como este tipo de terapia se enfoca en el presente, por eso es que tenemos que registrar las situaciones, sobre todo las más importantes, y nunca olvidar la que es la del motivo de consulta, por lo menos. Entonces, bueno, en esta parte de arriba ponemos lo que es situación 1, evocan el motivo de consulta, justo como dice ahí, ¿no? Es un ejemplo del pacientito que les comentaba hace ratito, ¿no? Que llegó, pues, ¿por qué fue que llegó a sesión? Ah, pues ya dijo, no, pues es que la semana pasada, pues discutí con mi hermana y me corrió de la casa. Ok, lo corren de su casa, ¿no? ¿Cuál fue su pensamiento automático? Pues obviamente que era un inútil, que no era bueno para nada, que no servía ahí en su casa. Y entonces el significado que él le da a que lo hayan corrido y a ese pensamiento automático, pues es justo ese, ¿no? No sirvo para nada, soy un inútil, ¿no? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿No? Dentro de las emociones que le generaron, pues obviamente dice que fue una profunda tristeza y una decepción. El comportamiento, pues lo llevó a lastimarse, a lastimar su cuerpo. Es así como más o menos se puede desarrollar la situación en la terapia para formular esta conceptualización cognitiva, que como les decía hace ratito, no podemos llevar a cabo ningún tipo de tratamiento hasta que no tengamos esta, porque entonces sí ya nos vamos a centrar en todo lo que el pacientito necesite y aplicar las técnicas adecuadas, con el tiempo incluso también adecuado, ¿no? Ah, ya que está esto, pues hay que realizar las pruebas, ¿no? O sea, necesarias, no nos podemos quedar nada más con esto. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos algunas técnicas de intervención que obviamente pues nada más vamos a nombrarlas así muy rápido porque pues cada una así lleva su ratito. Entonces, entre las más importantes o la más importante justo por tratarse de la terapia cognitivo-conductual pues es la reestructuración cognitiva. Ay, perdón, esta se apoya de las técnicas de flecha descendente, el diálogo socrático y la imaginería. Entre la flecha descendente, bueno, pues hay una pregunta muy importante que nosotros debemos siempre tener presente con el qué es lo peor que puede pasar y luego nuevamente y qué es lo peor que puede pasar y qué es lo peor que puede pasar y así, 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 hasta que el paciente logre responder, pues sí es cierto, ¿no? Creo que estoy exagerando este pensamiento. El diálogo socrático, pues obviamente, en vez de decirle, no, es que estas cosas no se hacen o aquí estás mal, nosotros lo que debemos hacer es un listado de preguntas a modo de llevarlo al pacientito a que haga insight, perdón, que solito se dé cuenta que está en una distorsión cognitiva y que lo que está pensando pues realmente no es así como que tan grave y, y en muchas ocasiones pues ni siquiera es real, ¿no? La imaginería también va a ayudar mucho a la reestructuración cognitiva. Esta imaginería se lleva a cabo a través de relajación profunda, relajación y sugestión. Resolución de problemas. Bueno, esto se los voy a ir mostrando así, aunque no vaya el orden. Registro de actividades, por ejemplo. Este también nos va a servir para organizar nuestro día. Primero, ver cómo estamos llevando a cabo nuestras actividades. Ajá. Y luego, si esto nos gusta, así como funciona, continuar así, ¿no? Pero generalmente hay cosas que aquí no funcionan y que nosotros podemos replantear para mejorar su calidad de vida del paciente.
Entonces lo que hacemos pues es una semana nos registra cómo es su vida normal, la siguiente semana hacemos como un preregistro de cómo el paciente quiere reorganizar su vida y entonces ya organizamos igual de acuerdo a las horas, qué puede hacer, qué puede quitar, qué puede poner. En este formato hay algo muy hermoso porque se le puede poner una S y una P. El significado es que a cada actividad, por ejemplo, que nosotros llevamos a cabo, algunas las hacemos por placer, algunas por satisfacción. Diferencia, les explicamos obviamente en sesión que cuando es la P, por placer, son actividades que tal vez no son necesario hacer, pero como me llenan, me dan mucho placer, ¿no? Pero también hay actividades que tal vez, híjole, no me encanta tanto hacer, ¿no? Pero sé que tengo que hacer y cuando las hago me generan satisfacción. Entonces, les explicamos perfectamente la diferencia entre uno y otro y ya el paciente dice, tal vez puedo quitar una hora de Xbox, que es el que me está generando placer, sí, pero también tengo que hacer tarea, que cuando tenga resultados en mi escuela, pues me va a generar satisfacción, ¿no? Y entonces ya le cambia, ¿no? Por ejemplo, le quito una hora por esto y le pongo una de esto. Y no voy a generar placer, pero sí satisfacción, que a su vez también esto me va a generar a mí endorfina, serotonina, oxitocinas, ¿no? Y bueno, y hacerme sentir bien, ¿no? Tenemos también los experimentos conductuales. Estos se hacen a través de las preguntas de qué evidencia nos va a dejar hacer un experimento conductual, ¿no? Generalmente cuando lo hacemos en las primeras sesiones, pues no pueden hacerlo los pacientitos, pero ya que se va trabajando durante varias sesiones con la reestructuración cognitiva y se le vuelve a mandar el formatito de planteamiento de experimento conductual, entonces ya viene feliz porque dice, pude hacerlo, ¿no? Y entonces le queda la evidencia de que pues no era el pensamiento, bueno, perdón, el resultado no era como él lo había pensado, ¿no? Y entonces a veces esas creencias negativas nucleares que traemos, aquí es donde dicen, sí es cierto, no era como lo pensaba. Bueno, estas son las preguntitas del diálogo socrático que habíamos comentado en la parte de la reestructuración cognitiva. De rápido voy a leer 2, 3, que dice qué evidencia tengo, cuál es la lógica, qué tengo que ganar, qué es lo peor que pudiera pasar, qué puedo aprender de esta experiencia, cuál sería otra forma de ver la situación y si sucede qué, ¿no? Etcétera. Bueno, formulario para resolución de problemas. Pues en ocasiones como no nada más el problema es imaginario y muchas veces sí es real, hay que afrontarlo. Entonces, pues sí, ahí es cuando nosotros presentamos, ok, si el problema está, pues entonces formulario para resolución de problemas. Aquí obviamente el paciente tiene que apuntar lo que es el problema, el significado que tiene para él el problema, y hay algo muy hermoso porque aquí él solito hace una lluvia de ideas, una propuesta de las soluciones y él solito empieza como que a desenmarañar el de chino, es que no sabía qué hacer, ¿no? Y empieza, una vez que empieza con su lluvia de ideas, empieza a ver que si hay alternativas, ¿no? Esta ayuda para dos cosas, al mismo tiempo que él solito empieza a darse cuenta que si hay alternativas, empieza a darse soluciones él mismo, entonces pues le baja también el nivel de estrés. Cuando nosotros como terapeutas podemos ayudar, pues también es sugiriendo en su lluvia de ideas, solo en su lluvia de ideas, porque al final la que él decide llevar a cabo, pues esa es la que se lleva a cabo. Toma de decisiones, ¿no? Generalmente, pues también hay situaciones que nos llevan a decir, es que él no sé qué hacer. Bueno, pues aquí nos presenta entre dos alternativas, entre una y otra, cuáles son las ventajas y desventajas. Se enumeran jerárquicamente, se les da su peso, valga la expresión, y entonces, pues aquí hay una evidencia de qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? En el caso de tomar la decisión, pues. Bueno, hasta aquí mostramos solamente algunas. Si nos damos cuenta, pues aquí de rapidísimo tenemos otras que es seguir la imagen hasta su conclusión. Esta es seguir la imagen hasta su conclusión igual, se hace desde
la relajación, la respiración, y se va llevando con imaginería hasta terminar el mismo evento traumático que le trae haciendo mucho daño, hasta terminarlo entonces, en una situación alternativa que pueda decir, ah, pues esta ya me es más funcional, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Si hubo un niño que en determinado momento le hizo bullying o le dijo algo que la lastimara o que lo lastimara, pues igual aquí se trabaja así, con imaginería, se le pide que imagine el momento donde empezó, ajá, donde empezó, a partir de ahí se le va llevando hasta concluir que a lo mejor ese día no vio a esa persona, y se la pasó pues muy padre, ¿no? Entonces, así es. Un ejemplo más o menos. En todas estas, bueno, en estas técnicas o herramientas, tenemos algo que también yo considero que es una herramienta muy hermosa, que son las tarjetitas de apoyo. Esas tarjetitas de apoyo las podemos tener presentes siempre y en todo lugar. Yo les sugiero pues que generalmente las pongan en la cartera, en la bolsa, en su cuarto, en el refri, donde puedan que pasen y las vean y les recuerde que estamos en un proceso terapéutico. Uh-huh. ¿Qué más? La tríada de autocontrol, por ejemplo, también está muy hermosa. Todas están muy hermosas, pero no más estoy describiendo algunas. La tríada de autocontrol tiene que ver con 3 puntos. El primero es alto el pensamiento. Ese pensamiento que me está haciendo daño. Vino el pensamiento automático y entonces yo inmediatamente digo, a ver, alto a ese pensamiento. Inmediatamente empiezo a combinarlo con la respiración diafragmática. Ajá. Alto mi pensamiento, respiro y paso 3. Me traigo pensamientos alternativos, que obviamente previo a ello yo ya trabajé. Ajá, ya trabajé el formatito donde encuentro mi pensamiento automático, distorsión y pensamiento alternativo. Entonces, cuando yo ya logro tener en mente cuáles son mis pensamientos alternativos ante mis pensamientos negativos, pues puedo aplicar rapidísimamente la tríada de autocontrol, perdón, rápidamente la tríada de autocontrol. Ok. Las sensibilizaciones encubiertas, pues son condicionamientos. Estos generalmente se usan también para adicciones. También están muy buenos, pero sí ahí se usa mucho la parte de la sugestión. Bueno, la relajación muscular progresiva de Jacobson, se trata de la tensión, tensión, distensión muscular, contando ciertos segundos para hacer tensión y descanso. Obviamente, previo a ello se lleva la respiración diafragmática. Bueno, esto es más o menos algunas técnicas de intervención, ¿eh? Este enfoque es muy hermoso porque aparte, pues, es uno de los que se basa en el método científico. Por lo tanto, pues los resultados, como todo, pues es evidentemente comprobable, ¿no? Los pasos que sigue el método científico, pues es la observación, y lo hacemos como psicoterapeutas desde el momento que llega el paciente. Observamos cómo llega vestido, sus actitudes, lo que decíamos, el cambio de afecto, con quién llega, cómo se expresa, bueno, todo lo que implica la observación, ¿no? La búsqueda de información. Llega el pacientito, estoy observando, pero a su vez también estoy haciendo la entrevista clínica. Ajá, estoy preguntando nombre de los papás, edad, ocupación, con quién vive, bueno, todos los datos de la familia nuclear, si la familia es extensa, etcétera, ¿no? O sea, todos los datos que yo considero necesarios para llevar a cabo mi conceptualización, eso es lo que voy a recabar. Esa es mi búsqueda de información. Formular una hipótesis. Una vez que yo tengo esa información, yo formulo una hipótesis y digo, probablemente mi pacientito trae una depresión tremenda, porque ¿cómo que me está diciendo que se siente inútil?
¿cómo que me está diciendo que se aísla? ¿Cómo que me está diciendo que ha tenido pérdida de apetito? ¿Cómo que me está diciendo que ha perdido el interés sexual, ¿no? Que no duerme bien. Ah, pues yo lo pienso y entonces digo, ok, aquí hay sintomatología de depresión. Entonces, para mí, mi hipótesis, pues es esa, que hay depresión. Una vez que yo tengo ya pues hecha esa hipótesis, vamos a la parte de la experimentación, que justamente aquí viene la aplicación de instrumentos. Entonces aquí ya es donde le puedo aplicar instrumentos, por ejemplo, el de ay, se me fue ahorita, el de Beck, el cuestionario de depresión de Beck, no sé, hay varios que son para la depresión y entonces aquí ya se hace mi batería de pruebas que yo puedo hacer y bueno, se llevan a cabo. Y finalmente, pues se saca una conclusión, ¿no? Si sí fue depresión, si no fue depresión, qué nivel tiene, cuál es la frecuencia, la intensidad, etc. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se da la intervención necesaria. Esto se puede estar llevando a cabo durante toda la terapia, no solamente cuando el pacientito llega, sino que 2, 3 sesiones y yo puedo continuar siempre en esta parte de la observación, de la búsqueda de información, formulación de hipótesis, experimentación y de sacar conclusiones. Esto deberá ser siempre, durante toda la terapia. Y bueno, creo que es todo. Sí, por mi parte creo que es todo. Pues espero haber resumido y explicado lo que es la terapia cognitivo-conductual, que aunque sea de manera rápida, pero bueno, pues un gustazo haberlo hecho. Creo que para mí fue un excelente ejercicio y muchísimas gracias. Bonita noche. Dejo de compartir.